Voy a silenciar esto. Yo lo digo bien, si me he oído. Vale. Estoy metiendo yo la gente que hizo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Nada, como estáis poniendo varios que se escucha bien, pues y os he quitado el micrófono. Luego, al final de la jornada, no os preocupéis, que os vuelvo a poner el micrófono para que todos podamos escucharnos y bueno, y hablar un poco sobre estos temas. Si os parece bien, voy a compartir una presentación. Voy a hablar de manera sencilla de en qué consiste el proyecto Oficina Acelera Pyme. Un segundo. Bueno, este proyecto consiste en 3 patas. El primero de servicios personalizados, donde lo que buscamos es ayudar a las empresas. El segundo de talleres y eventos como este, donde lo que buscamos es, con ejemplos prácticos, enseñar a las empresas cuáles son las ventajas de la digitalización, de las diferentes ayudas existentes, etcétera. Y la tercera parte de promoción, en la que intentamos explicar qué es la digitalización, sus diferentes puntos, así como ejemplos prácticos para que podáis ver cuáles son estas ventajas en casos en los que os podéis sentir identificados. También anunciamos diferentes ayudas que están saliendo y que próximamente, en el último trimestre de 2021, previsiblemente van a salir. Bueno, respondiendo a Jorge, luego enviaremos las presentaciones, no os preocupéis. Y además vais a tener nuestros datos de contacto, que en cualquier momento nos podéis contactar o resolvemos cualquier duda, etcétera. Bueno, para ir por partes, empezando por los servicios personalizados, lo que buscamos es ir de la mano de las empresas resolviendo sus diferentes dudas y cuestiones en temas de digitalización y transformación digital, así como de subvenciones y ayudas en los campos relacionados con esta transformación digital. Dentro de esto, pues, señalar el Plan España Digital 2025, en el que se busca desde el Gobierno aumentar la digitalización de las empresas con metas como pasar de un comercio electrónico del 10 al 25% de la facturación, aumentar la ciberseguridad, presencia en Internet, aumentar la eficiencia gracias a diferentes cambios en los procesos corporativos, etcétera. También lo que hacemos es una auditoría personalizada totalmente gratuita en la que vamos de la mano de las empresas que lo soliciten. Esto, como repito, es totalmente gratuito. Lo que hacemos es, a través de vuestra experiencia como empresa, que sois los que mejor sabéis lo que hacéis, nosotros intentamos buscar aquellos campos en los que se puede mejorar a través de la digitalización, en los diferentes procesos que existan, y buscar en qué punto se puede mejorar, ayudaros a decidir qué campos merece más la pena la mejora, etcétera. Bueno, respondiendo a Isabel Pérez, la Acelera Pyme es para todo tipo de empresas y autónomos, así como emprendedores. Es decir, cualquier empresa nos puede llamar y preguntar. Preguntar es gratis. Podemos tener primero, pues, una charla explicando un poco vuestra situación, cómo estamos y demás, y luego, si ya vemos que merece la pena y que es necesario, pues ya podemos tener una reunión virtual o acudir presencialmente a vuestra empresa y, bueno, eso, digamos, un estudio personalizado de cada uno de los casos, porque cada empresa es diferente y sus necesidades, por lo tanto, son diferentes. Y, bueno, por último, en caso de que lo necesitéis, pues una serie de habilitadores digitales donde lo que se busca es, una vez que sepáis cuáles son vuestras necesidades, aproximadamente cuál es el coste y hayáis decidido con una visión, digamos, a largo plazo qué es lo que queréis acometer, pues os facilitaríamos una serie de empresas que os ayuden en el camino de esta digitalización. Y, por supuesto, nosotros estaríamos ahí siempre apoyando en cualquier duda que haya en todos los procesos, tanto al principio de dudas como en el proceso de crear un plan estratégico, digamos, o de digitalización y en la parte final de trato diario con estos habilitadores digitales o empresas de servicios de software. Respecto a los talleres y eventos, existen diferentes formatos, entre ellos, pues, como estamos hoy, en un taller práctico donde lo que buscamos es
ayudar a las empresas a entender cómo se solicita una ayuda, una subvención en todos los campos disponibles. En este caso vamos a poner un ejemplo de una ayuda para digitalización. También existirán talleres regionales en colaboración con ayuntamientos, organismos públicos y la Comunidad Autónoma de Madrid, y talleres sectoriales que vayan enfocados a solventar problemas de la transformación digital en un sector en concreto, ya sea pues industria, comercio minorista, etcétera. Por último, hablando de la promoción, lo que buscamos es que podáis estar al día de los últimos detalles de la transformación digital. Tanto las últimas ayudas que van saliendo como pues, diferentes campos de la digitalización, ciberseguridad, transformación de los procesos digitales, etcétera. También realizaremos una serie de vídeos en los que lo que buscamos es resolver las preguntas más frecuentes con expertos de cada uno de los campos de la transformación digital, que a veces es un poco difuso hablar de digitalización, y colaboraciones con diferentes organismos con el objetivo de poder llegar al mayor número de empresas posibles. Bueno, esto es en resumen un poco lo que buscamos, que es ayudaros en los primeros estadios de vuestra transformación digital, analizar junto con vosotros cuáles son vuestras necesidades y dónde se puede actuar, informaros de todas las ayudas, todas las novedades que hay en digitalización según vuestro sector, etcétera. Difundir lo máximo posible toda esta información, así como tema de ayudas, y daros soporte a lo largo de estos procesos, no solo a la hora de pensar qué proyecto queréis enviar a la ayuda que queréis solicitar, sino pues a lo largo de todo este proyecto. Y bueno, estos son mis datos de contacto, luego no os preocupéis, va a haber un momento de preguntas al final del evento en los que nos podéis preguntar cualquier cosa, y después se os van a pasar estos datos y estas presentaciones. En cualquier momento podéis contactar conmigo, ya sea por llamada, correo electrónico, también redes sociales, etcétera. Y nada, doy paso a Vanessa. A ver, un segundo. Dejar de compartir. Ya está. Vale, ya. Vale, perfecto. Pues voy a empezar con la presentación de fondos europeos. Un momentito, perdonad. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar voy a hacer una breve introducción sobre el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. Como sabéis, España va a recibir 150.000 millones de euros en forma de subvenciones y de préstamos, aproximadamente la mitad, más subvenciones que préstamos, y en varias áreas. El área que más préstamos y subvenciones va a recibir es el área de digitalización, aunque también tenemos medio ambiente, industria, automoción, ciencia, modernización de la formación profesional, etc. Por poneros un poco en contexto, decir que actualmente Bruselas desbloqueó los 9.000 millones de euros en el mes de julio. Esto significa un 13% del total de lo que vamos a recibir durante los próximos 3 años, y en el Plan General de Estado para 2021, como vemos, ya hay por ministerios una parte financiada con fondos de la Unión Europea, ya sea tanto para el Ministerio de Transición Ecológica como para el Ministerio de Transporte como para Transformación Digital, que son los ministerios que más fondos van a recibir durante este ejercicio de fondos europeos. Por comentaros un poco el eje en el que nos encontramos ahora mismo, como comentaba anteriormente, en el mes de julio Bruselas nos dio el ok al Plan España Puede, que es el plan donde el Ejecutivo ha resumido todas las inversiones que se van a realizar a lo largo de estos años y cada uno de las reformas que tenemos que seguir para ir desbloqueando estos hitos y seguir recibiendo dinero.
Y a partir de este momento ya, pues como decía, hemos recibido la primera tanda de fondos europeos y si se cumplen todos estos hitos que se han previsto, a finales de diciembre de 2021 recibiremos un segundo pack de otros 10.000 millones de euros. El plan del Ejecutivo es, a lo largo de estos meses, repartir parte de este dinero a las comunidades autónomas para que sean ellas también quienes ejecuten también este plan a través de convocatorias y de convenios. La ejecución de los proyectos tiene una duración de 6 años, algunas de las convocatorias con carácter retroactivo desde febrero de 2020. Digo febrero de 2020 porque es la fecha en la que comenzó, como todos sabemos, la pandemia de la COVID, pero no todas las convocatorias tendrán carácter retroactivo. Como decía, los instrumentos definidos para otorgar estos fondos serán a través de 3 canales. El primero de ellos a través de las administraciones, de la Administración Pública Central, principalmente, del Gobierno de España, que podrá gestionar hasta entre un 40 o 45% de los fondos. 55% restante serán las comunidades autónomas a través de convocatorias y convenios y un 5% los municipios. La administración pública sacará pues, a través de concursos, a través de licitaciones o a través de la cooperación público-privada ayudas como por ejemplo, supongo que todos habéis escuchado los PERTE, y esta cooperación público-privada tendrá también 2 matices más. Uno de ellos es la cooperación entre varias comunidades autónomas y la cooperación también entre grandes empresas y entre pymes. A continuación voy a explicaros un poco cuál es el resumen de las principales convocatorias que hay abiertas a fecha de hoy. En la siguiente slide, como vemos, hemos dividido las convocatorias abiertas en función del sector. Hemos puesto 4 sectores principales que son de las convocatorias que hay a fecha de hoy disponibles. Está movilidad, está proyectos industriales, digitalización y energías renovables. Como vemos, hasta fecha de hoy, el peso más importante de las convocatorias abiertas es en digitalización. Voy a explicar un poquito ahora qué tipo de convocatorias en función de estos sectores que comentaba. En cuanto a energías renovables tenemos abiertas, tenemos aprobadas 2 convocatorias, está pendiente de la publicación en el BOE de la comunidad autónoma para saber, para saber un poco los requisitos mínimos que tiene esta convocatoria. Todo tema de actuaciones fotovoltaicas, de almacenamiento, autoconsumo, sistemas térmicos renovables, mejora de las instalaciones de iluminación, de instalaciones térmicas, etcétera, van a tener cabida en estas 2 convocatorias. En cuanto nosotros tengamos las órdenes, os lo pasaremos para que pues, vayáis poniendo un poco, para que os vayáis orientando qué es lo que se va a pedir y pues no dejemos pasar este plazo. Al final sabemos que los plazos no suelen ser muy amplios, pero bueno, por eso os intentaremos enviar en cuanto tengamos pues, las órdenes para que estéis atentos. La siguiente convocatoria, que esta sí que está abierta, son para entidades públicas de municipios que tengan menos de 5.000 habitantes. Al final es un poco para fomentar las inversiones verdes dentro de pues municipios más chiquititos. En cuanto a convocatorias de movilidad, ahora mismo está abierto el MOVES 3, al final, como supongo que muchos sabéis, es para la adquisición de vehículos eléctricos híbridos y puntos de recarga. Aquí no solo pueden beneficiarse empresas, universidades, centros de investigación, sino también personas individuales, personas físicas. Esta convocatoria en concreto está abierto y tenemos fecha hasta diciembre de 2023. Al final es una ayuda que va entre 4.000 y 7.000 euros en función del coche que compres, del coche por el que cambies y de la modalidad, ya sea pues híbrido o eléctrico. Y en cuanto a digitalización, tenemos 4 convocatorias que a fecha de hoy están abiertas. Tenemos Agroimpulso, que está más orientado a empresas agroalimentarias y del medio rural. Emprendedoras digitales, que no es una subvención, es un préstamo para promover proyectos de emprendimiento liderado por mujeres en cualquier tipo de sector. El Fondo Nestet,
que es un impulso para proyectos de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, Big Data, ciberseguridad. Estará abierto hasta diciembre de 2023. Y por último tenemos un proyecto de I+D en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales. Está robótica, está Big Data, está Internet de las Cosas, hay un montón de subsectores dentro de ello. Y el objetivo principalmente son proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental. Esta convocatoria en concreto tiene un plazo más pequeñito, solo un mes, y estará abierto hasta el 8 de octubre. Y por último, como comentaba Víctor de la Acelera Pyme, tenemos la convocatoria Digital Toolkit. Probablemente esta sea la convocatoria que más os vaya a interesar a todos los que estáis aquí presentes. Es una convocatoria que se espera que abra en el cuarto trimestre del año, y el objetivo que tiene esta convocatoria es digitalizar todas aquellas pequeñas y medianas empresas y también los autónomos. ¿Cómo? Con herramientas de marketing digital, con un e-commerce, actualizando la página web, con software de gestión, incluyendo bueno, pues muchos tipos de software, ciberseguridad, etcétera. Bueno, esta es la ayuda un poco que he comentado de I+D, que al final he querido poner más hincapié en ella, pues porque el plazo que tenemos para presentar las memorias es más cortito. Como comentaba un poco, el porcentaje de ayuda depende un poco de qué tipo de proyecto es, si es investigación industrial, si es desarrollo experimental y qué tipo de empresa. Pequeña, mediana o grande. Las modalidades que existen, las que he explicado antes, Internet de las Cosas, robótica, blockchain, simulación, impresión 3D, etc. Y bueno, aquí quería explicar un poco cómo estamos trabajando ahora mismo en la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. Al final, lo que he hecho un poco de forma súper rápida ha sido contaros un poco cuál es el contexto en el que, o el estatus en el que están ahora mismo los fondos europeos, pero comentaros que esta oficina principalmente sirve de asesoramiento para todo tipo de empresas pequeñas y grandes. Damos información de aquellas ayudas, de aquellas convocatorias que ya están publicadas e incluso antes de que se publiquen en el BOE, para que estéis preparados y para que tengáis toda la información lo antes posible. Y estamos haciendo también muchas jornadas como estas, talleres prácticos, grupos de reunión con varias empresas que necesitéis cualquier partner para vuestro proyecto, etc. Entonces, bueno, al final de la presentación dejaremos un tiempo para dudas y preguntas y compartiremos esta presentación para que tengáis nuestros datos de contacto en caso de que tengáis alguna duda. Y bueno, y sin retrasarme más, doy paso a Ramón Seco, abogado fiscal en AECIM. Gracias. Espera un segundo. ¿Has quitado? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, espero que me oigáis bien, porque bueno, yo en mi equipo sí que tiene una serie de problemillas. Voy a compartir la presentación que he preparado para que podáis verlo todos correctamente. A ver. Creo que se ve. A ver, espera. Tarda un poquillo. Creo que te va mal en internet. ¿Lo tienes en...? A ver. No, pero bueno, te la puedo enviar si quieres. Sí, por eso envíamela. Vamos a ver, un segundillo. Perdonad. Un segundillo que tenemos que pasar la presentación de un ordenador a otro. Problemas técnicos. Nada, un minuto. ¿Qué me lo envías por correo? Sí, mi hermano. Vale. Dale a lo de enviar y recibir. Mira, voy a aprovechar para contestar una pregunta que había, ¿vale? Vale. Mira, ya está, ya la tengo. Mira, si queréis, mientras vamos, mientras intentamos poner la siguiente presentación, voy a aprovechar estos minutos para contestar alguna de las dudas que tengáis. Nos pregunta Álvaro si Acelera Pyme es también para medianas empresas, esto Isabel, como comentó Víctor, es para todo tipo de empresas y también para asociaciones que tengan pequeñas empresas, ¿vale?
Y bueno, y como ya lo tenemos, doy paso a Ramón. Ay, espera un segundo. La presentación. Listo. Ahí tienes. Vale. Bueno, muy buenos días de nuevo. Disculpar por este pequeño fallo técnico. Bueno, como bien ha comentado Vanessa, yo soy Ramón Seco, abogado del Departamento Fiscal Mercantil de AECIM y bueno, sí que sé que algunos de los que estéis ya conectados ya me conocéis porque por suerte sí que hemos tenido hemos tenido un trato bastante fluido y bueno, y seguro que conocéis lo que vamos a exponer a continuación y en concreto vamos a comentar uno de los principales problemas que suelen tener las empresas a la hora en este caso, de solicitar algún tipo de subvención, como es en este caso, pues la preparación de la memoria técnica para la tramitación de estas mismas subvenciones. En este caso lo hemos utilizado pues, como caso práctico el ejemplo de unas ayudas que venimos ya varios años gestionando desde el departamento, como son las ayudas 4.0 de la Comunidad de Madrid. También aprovechando un poco lo que ha comentado Vanessa, de que son ayudas que precisamente fomentan la digitalización de la empresa, la creación de una fábrica inteligente, más, y en este caso conectada, como en este caso quiere la Comunidad de Madrid que se llama este tipo de nuevas empresas gracias a este tipo de inversiones. Y bueno, y como he comentado, este es uno de los principales documentos que más dolores de cabeza levanta a las empresas. En un primer lugar, antes de nada, pues bueno, sí que me gustaría hacer mención a una serie de detalles que se tienen que tener en cuenta antes de llevar a cabo a la presentación de una solicitud en sí misma, aunque pueda ser algo que dices, oye, pues es algo que seguramente no sorprende, pero bueno, en primer lugar, pues bueno, hay que estar atento a ver qué nos piden realmente la convocatoria, qué regulan estas bases. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro cuáles son las actividades y los gastos que se van a subvencionar. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer un previo estudio y esta búsqueda de la subvención que se pueda encuadrar dentro de los bienes que nosotros tenemos previstos adquirir, ¿de acuerdo? Para eso, pues bueno, desde AECIM ya sabéis que que contáis con toda la ayuda y el soporte para tener esta información y que por supuesto estaremos encantados de ayudaros. También antes de nada y antes de la preparación o entrando un poco más en lo que sería el desarrollo de este documento, la memoria técnica, pues bueno, hay que tener en cuenta una serie de documentación y de requisitos que hay que tener, que en este caso hay que tener preparados antes de solicitar cualquier subvención, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, pues extrapolado a las bases de la convocatoria de las ayudas 4.0 que he comentado, ¿de acuerdo? Pues bueno, sí que nos vienen a solicitar, y esto es prácticamente común para todas las subvenciones, es, pues, por ejemplo, tener que la persona que presente la solicitud de ayuda esté apoderada para ello, para realizar este tipo de trámites, ¿de acuerdo? Ya sea un administrador, un socio, un apoderado, ¿de acuerdo? Que tenga estas facultades. También muy importante, pues bueno, tener los certificados acreditativos de estar al corriente no solo en la Seguridad Social, sino también en la Agencia Tributaria. ¿De acuerdo? Hay que comprobar este extremo. Nosotros, sin ir más lejos, hemos tenido circunstancias y expedientes en los que a la hora de presentar la solicitud de ayuda, pues la Comunidad de Madrid nos ha requerido para aportar efectivamente o para justificar el por qué, desde el punto de vista de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, pues bueno, la sociedad en este caso no estaba al corriente de pago. Y esto al final lo único que hace, y por eso sí que me gusta incluirlo, porque esto lo que hace es retrasar la propia valoración del expediente y al final tener preparado con la suficiente antelación este tipo de documentación o de detalles, no solo nos hace ganar tiempo y evitarnos quebraderos de cabeza, sino que hace que los expedientes tengan unas mayores garantías de éxito, eso por supuesto. ¿De acuerdo? Otro de los puntos que también hay que tener en cuenta es la documentación mercantil. Tenemos que tener, porque muchas de las ayudas que en este caso vienen a solicitar, sobre todo la Comunidad de Madrid, es aportar todas las características desde el punto de vista societario y mercantil de la empresa. Para ello podemos pedir una certificación en el propio registro. Desde mi punto de vista no recomendable por el tiempo que puede tardar, entonces siempre es más sencillo aportar todas las escrituras de la sociedad directamente en la que se acredite todos los diferentes cambios estructurales y la evolución de la empresa, ¿de acuerdo? Con esta documentación lo que pretenderá seguramente la administración sea comprobar que efectivamente la empresa reúna los requisitos desde el punto de vista de la actividad, también de la sede social, para poder efectivamente llegar a considerar como una empresa que cumple los requisitos para poder
efectivamente puede ser considerada como beneficiaria. También, por supuesto, el alta en el impuesto a actividades económicas. Esto pues también iría un poco relacionado con lo que sería estar al corriente de pagos, ¿de acuerdo? Y bueno, y otro de los puntos también que sí que he querido incluir, porque bueno, esto no se suele solicitar para todas las ayudas, pero cuando nos lo pidan unos pocos, ya solo por ello merece tenerlo en cuenta, como es la presentación de 3 ofertas diferentes. En el caso de que, por ejemplo, sea una ayuda en este caso, para la renovación de maquinaria o bueno, para la adquisición de una serie de equipos, desde la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, desde el año 2018, siempre y cuando, en este caso, los bienes que nosotros vayamos a adquirir sean de un valor igual a 15.000 euros, debemos aportar 3 ofertas distintas de al menos 3 proveedores, ¿de acuerdo? Me gusta poner esto en valor porque al final es otro de los detalles que se tienen que tener preparados con la suficiente antelación para evitar luego pues que efectivamente pues, se dilate la presentación de la ayuda y la consiguiente tramitación por parte de la Administración, que efectivamente nos la va a conceder en su caso. ¿De acuerdo? Entonces, sí que conviene pues, hacer una previa búsqueda entre los diferentes proveedores de los bienes o de los servicios que vayamos a requerir para tenerlo, pues bueno, en este caso ya organizado y poderlo presentado a la mayor brevedad, porque en todas las subvenciones, pues bueno, en concreto estas, por ejemplo, las 4.0, es fundamental el momento en el que se presenta la subvención, ya que se suelen conceder en función del orden cronológico de entrada de los expedientes, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego dentro de estos aspectos principales, también pues bueno, me gusta poner en consideración pues bueno, la dedicación, en este caso, que puede llevar a cabo la tramitación de una subvención. Con esto quiero decir, no es un proceso que directamente pues que digamos, oye, voy a presentar una subvención, vamos a ver si directamente puedo contar con este capital adicional, con esta financiación, ¿de acuerdo? Es un proceso que la empresa debe tomar en serio y por eso sí que me gusta tomar en consideración, porque al final hay empresas que, gracias a este tipo de subvenciones, nosotros tenemos constancia de que han conseguido reflotar y que su panorama actual, es mucho más próspero que años atrás antes de recibir esta subvención. Entonces, conviene dedicarle tiempo. Por parte de ACIM, insisto, tenéis este soporte, la búsqueda y la tramitación de subvenciones y bueno, por supuesto, si queréis encargaros vosotros de la propia tramitación, no hay ningún tipo de problema, pero insisto, es un proceso que lleva su tiempo, no solo en cuanto a la revisión de la documentación, sino también la preparación de la misma, ¿de acuerdo? Conviene en ese sentido dedicarle su tiempo para luego pues, tener las mayores garantías y, insisto, creo que es un proceso que bueno, a veces sí que se toma como algo de manera improvisada y cuando se toma de esta manera, pues bueno, o directamente no llegamos a tiempo o la administración no requiere por falta de algún documento o directamente es que el activo que se ha adquirido no concuerda con las bases de la convocatoria y no es considerado como subvencionable, ¿de acuerdo? Sí que merece, pues bueno, darle en este sentido, pues bueno, la suficiente importancia porque luego efectivamente de eso va a depender que se conceda o no la propia subvención, ¿de acuerdo? Bueno, ya entrando un poco en lo que sería el terreno un poco el documento estrella, lo que sería la memoria técnica del proyecto. Disculpad. Bueno, lo he dividido en dos hitos o, bueno, necesariamente dos puntos que necesariamente deberían reunir este tipo de documentos, ¿de acuerdo? En primer lugar, las preguntas, si queréis, las respondemos al final de la sesión, pues bueno, para que, bueno, pues si tenéis alguna duda o cuestión adicional, pues y así no interrumpimos la presentación, ¿de acuerdo? Pero luego pasamos a resolverlas. Pero, por supuesto, podéis ir formulándolas sin ningún problema por el propio chat. En primer lugar, sería la descripción de la empresa, ¿de acuerdo? Tenemos que presentarnos a la administración, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro sector de actividad, cuál es la propia composición en este caso de la empresa, ¿de acuerdo? Cuál es nuestra situación financiera, ¿de acuerdo? Esto sí que es verdad que he puesto un pequeño asterisco y ahora lo veréis, que no se suele solicitar en todas las memorias o en todos, en este caso, en todas las subvenciones. Hay que estar atento, por supuesto, y aquí es un poco al hilo de lo que he comentado anteriormente. ¿Qué nos pide la propia convocatoria, de acuerdo? Nos pide una memoria técnica, nos pide una memoria técnico-financiera, directamente una memoria simplemente económica para justificar, en este caso, pues como ocurrió hace poco con las ayudas, en este caso, habilitadas por la Comunidad de Madrid gracias a los fondos habilitados por el Ejecutivo, que directamente pues teníamos que acreditar que en este caso pues bueno, habíamos tenido una pérdida de facturación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver efectivamente qué es lo que nos están pidiendo.
El primero de los puntos, de acuerdo, en cuanto a la descripción de la empresa, como he comentado, tenemos que entrar un poco en hacer esa presentación de la sociedad, siempre y cuando, poniendo en valor aquellos puntos que tengan que ver con las bases de la propia convocatoria, es decir, el sector de actividad, qué tipo de empresa somos. ¿Somos una pequeña o mediana empresa? Si somos una pequeña empresa y las propias bases reguladoras dicen que efectivamente, se van a ser consideradas las pequeñas empresas, indicarlo. Quiero decir, tenemos que con este documento facilitar a la Administración la comprobación de que efectivamente reunimos todos los requisitos para ser considerados subvencionables, tanto desde el punto de vista de empresa como de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Aunque el proyecto luego lo comentaré. El objeto social. Y aquí, sin ir más lejos, más de lo mismo. El CENAE de la actividad principal en muchas subvenciones, como por ejemplo, sin más lejos, las ayudas 4.0 de la Comunidad de Madrid. Requisito fundamental, estar encuadrado dentro de los epígrafes 10 al 32 del Código Nacional de Actividades Económicas. Entonces, tenemos que justificarlo aportando toda la documentación. Podemos hacer referencia en la propia memoria que acompañaremos esta documentación, pero conviene incluirlo, ¿de acuerdo? Al final es un documento y por eso os digo que tenemos que facilitar a la Administración por la comprobación de estos requisitos y que, con independencia de que se vayan a revisar el resto de documentos, de que autoricemos a que la Administración compruebe que efectivamente reunimos los requisitos, que pueda luego acreditarlo. Daros cuenta que al final este tipo de documentos, luego se sirven para justificar que efectivamente estos proyectos son subvencionables y que al final, pasan una serie de auditorías y son fundamentales tener esta buena base, ¿de acuerdo? También importante, la composición actual de la sociedad. ¿Cuál es la estructura societaria de la empresa? Es decir, quiénes son los socios, hay algún tipo de empresa participada, ¿de acuerdo? En el caso de que sea una empresa participada, sí que es verdad que tenemos que declarar cuál es la posición en la que estamos, ¿de acuerdo? Qué porcentaje de participación tenemos, cuáles son las actividades del resto de empresas integrantes en el grupo, ¿de acuerdo? Para que luego la Administración no pueda tener ningún tipo de duda de que, oye, en el caso de que sea un grupo que se dedica a diferentes actividades, de que nosotros, en este caso, como empresa participada, sí que podemos reunir los requisitos porque, en concreto, nosotros siempre nos encargamos de este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Y luego, fundamental, y aunque son un poco quizá básico o elemental, cumplir los requisitos exigidos de la convocatoria. Es decir, y aquí vuelvo a incidir en el hecho de estudiar las bases, de ver efectivamente qué nos piden, cuáles son los activos subvencionables y darle forma, insistir y en este caso que quede debidamente justificado de que cumplimos todos los requisitos, tanto de forma, también, por supuesto, en este caso como beneficiarios y, por supuesto, el proyecto, ¿de acuerdo? Pero si no reunimos los requisitos para ser considerados beneficiarios, difícilmente se va a llegar a considerar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ya pasando a, y luego también lo que he comentado anteriormente, la explicación de los estados financieros. Esto en concreto, sí que lo he incluido, pero, por ejemplo, las ayudas 4.0 no se pide expresamente que debamos justificarlo, pero en otro tipo de ayudas y subvenciones, y por lo general sí que es verdad que en las últimas convocatorias sí que se ha venido, las últimas convocatorias de otro tipo de ayudas, sí que se ha venido solicitando, sobre todo a raíz de la situación pandémica que hemos vivido en los últimos años, ¿de acuerdo? Pero unas simples aclaraciones o comentarios acerca de la evolución de los estados financieros, cuál es el panorama venidero en comparación con el sector de actividad en que nos encontramos, cuáles son las inversiones que tenemos previstas, deudas en el caso de haberlas, cualquier tipo en este caso de prorrateo que hayamos solicitado de cualquier tipo en este caso de impuesto que podamos tener pendiente de pago, ¿de acuerdo? Intereses, periodo de amortizaciones, justificar un poco, este tipo de, la situación que le espera a la empresa y en este caso desde el punto de vista o el origen desde el que partimos, ¿de acuerdo? Pero esto, insisto, por lo general, no suele solicitarse, pero sí que es verdad que cada vez más y por tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que también son todos los puntos que debemos de justificar. Y ya pasando directamente al grueso de lo que sería la memoria técnica, sería la descripción del proyecto, ¿de acuerdo? El primero de los puntos, y en este caso de las ayudas 4.0, que insisto, gestionamos desde la Comunidad de Madrid, es muy elemental, pero es verdad que también lo primero de ello debemos de vendernos. Debemos de vender cuál es el proyecto que vamos a solicitar. Y en este caso, ¿en qué va a consistir? Es decir, a través de un breve título del proyecto, ¿de acuerdo? Que
pero a su vez este título debe justificar la propia finalidad del mismo. Es decir, no sirve algo ambiguo que directamente pues, bueno, pueda servir o bueno, dar una sensación de que es algo general lo que va a realizar la empresa, ¿de acuerdo? Tenemos que ponerlo en valor y saber venderlo bien, insisto. De hecho, la propia Comunidad de Madrid, nosotros sí es verdad que tenemos un trato fluido con ellos, sobre todo de cara a la tramitación de este tipo de subvenciones, y nos insistían, esto es un punto que hay que tener en cuenta de cara a que la sociedad pues, bueno, pueda justificar el proyecto que va a realizar, ¿de acuerdo? Luego ya, pasando al proyecto en sí, ¿de acuerdo? Hay que, en este punto siempre es más que menos. Es decir, hay que hacer una descripción muy detallada del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí vuelvo un poco a lo que he comentado anteriormente, pues bueno, hay que ir justificando y dando respuesta en función de lo que nos va a pedir la propia convocatoria, ¿de acuerdo? Las bases reguladoras. Es decir, hay que ir relacionando los activos que va a ir adquiriendo la empresa o que tienen previsto con los gastos que son considerados subvencionables y en este caso con las actuaciones que se van a realizar por parte de la empresa. Por supuesto, tenemos que justificar el estado actual en el que desde el que partimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, pues bueno, son unas ayudas dirigidas a la digitalización, en el tránsito de la industria 4.0, pues tenemos que partir, o en este caso, explicar en qué punto nos encontramos actualmente con este tipo de tecnologías. Si directamente no tenemos instalado ningún equipo, si va a ser los primeros equipos que nos encontramos, o si directamente, pues bueno, es un paso más hacia el proceso ese hacia el camino de la fábrica inteligente para poder, bueno, instalar todo este tipo de soluciones innovadoras, ¿de acuerdo? Entonces, describir muy brevemente la tecnología que ya tenemos en la empresa, ver directamente cuál es de la que disponemos y cuál va a ser la que se va a implantar, ¿de acuerdo? ¿Qué cambios pretende afrontar la empresa? ¿De acuerdo? ¿Qué tecnologías nuevas vamos a instalar? Y, por supuesto, insisto, relacionarlo con las propias bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, insisto en que tenemos que facilitar todo por nuestra parte con este tipo de documentos y que no quede ningún tipo de duda. También, por supuesto, no solo de cara a justificar qué vamos a adquirir, muy importante, qué tipo de efectos va a suponer la implantación de esta nueva tecnología, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a reportar esto en el proceso productivo? Va a haber mejores eficiencias, ahorros, costes, tiempos, todo eso debemos reflejarlo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en un primer momento pues es difícil de cuantificar, pero vuelvo al hecho de que en este tipo de documentos siempre es mejor pues, bueno, trasladar la mayor parte la mayor información posible para poder justificar nuestro proyecto y que reúne en este caso todos los requisitos para que sea considerado subvencionable, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, sí que me gusta ponerlo en valor, que quede de un modo inequívoco. Y soy muy insistente, debemos de hacer una relación con las propias bases de la convocatoria. Es decir, si vamos a adquirir un torno mecánico con una industria, que tiene incorporado un software, pues bueno, directamente relacionar ese software con el activo subvencionable que se recoge en el punto 3A de las bases de la convocatoria. Por ejemplo, es decir, tenemos que ir dando forma a este documento y que guarde relación con las propias bases, ¿de acuerdo? Va a hacer una relación, como he indicado aquí en la presentación, exhaustiva y detallada de las inversiones que se van a acometer, ¿de acuerdo? También aquí he subrayado, indico ayuda a proveedores, porque es muy importante y para esto eso es fundamental. Una vez tengamos claro cuál va a ser el activo que vamos a adquirir, contar pues, bueno, con toda la información técnica que nos puedan aportar los proveedores. Es decir, pues en cuanto a lo que he comentado anteriormente, en cuanto a los ratios de eficiencia, costes, ahorros energéticos, desde el punto de vista medioambiental también, por supuesto, toda esta información nos lo van a poder ofrecer ellos seguramente antes que cualquier otra empresa, faltaría más y debemos de utilizar este tipo de ayuda para plasmarlo en este documento, ¿de acuerdo? Y siempre es mejor, cuanto mayor documentación técnica podamos aportar, o en este caso datos, para poder relacionarlo con las bases de la convocatoria, mucho mejor, ¿de acuerdo? También, por supuesto, pues justificar por qué la empresa se decide directamente por ese tipo de activo. ¿Por qué lo necesita? ¿Qué busca? ¿Cuál es el camino que pretende seguir? O en este caso, pues bueno, pues implementar un nuevo proceso productivo en detrimento de otro que directamente vamos a suprimir, ¿de acuerdo? Hay que incluir todo este tipo de consideraciones o asesoramiento que se ha tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, siguiendo, pues bueno, como he comentado, pues bueno, un poco el desglose de las inversiones que se van a adquirir y implementar en el proyecto, el desglose cuantitativo, es decir, cuánto va a costar a la empresa en este caso adquirir este tipo de bienes, qué previsiones hay respecto de los pagos. Esto también es muy importante. Insisto de nuevo con la relación a las propias bases de la convocatoria, porque, por ejemplo, las ayudas 4.0
tenemos como plazo máximo para realizar el pago de todas las inversiones hasta el 15 de septiembre. Tenemos que indicar cuándo se van a proceder, si se conoce, por supuesto, este tipo de pagos. No de una manera exacta, pero sí hace referencia a que se va a cumplir directamente con lo que nos piden en las bases, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay que indicarlo así? Y en este caso también hay que justificarlo, y esto es verdad que la Comunidad de Madrid en este tipo de ayudas lo pone muy en valor, que es justificar el efecto incentivador. ¿Qué es el efecto incentivador? Pues bueno, aquí sí que he incluido directamente la definición que aparece directamente incluida en el artículo 6 del Reglamento de la Unión Europea, que dice que son consideradas subvencionables aquellas inversiones y proyectos comenzados con anterioridad a la solicitud de ayuda. ¿Qué quiere decir? Yo debo de haber formalizado el encargo, en este caso, antes de haber solicitado la ayuda, pero en ningún caso puedo haberla abonado, ¿de acuerdo?, antes de haber solicitado la ayuda. Es decir, yo tendré que abonarla o hacer, en este caso, la compra del activo una vez haya presentado la solicitud de ayuda. Si no, se entenderá pues, que la sociedad no existe ese efecto incentivador, no tiene necesidad de este tipo de gastos subvencionables, ¿de acuerdo? Aunque sí que es verdad que en este tipo de detalles tenemos que tener en cuenta y no podemos aplicarlo de una manera general para todas las subvenciones, ¿de acuerdo? Hay que ir a las bases de la convocatoria, por ejemplo, las ayudas para pymes comerciales, que también habilita la propia Comunidad de Madrid, sí que permite aplicar gastos con efecto retroactivo, pero dentro de un periodo de tiempo acotado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que ir viendo, pero en concreto en estas ayudas no podemos incluir dentro de nuestro proyecto ningún activo que ya hayamos abonado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Únicamente presentaremos las ofertas y los presupuestos que en este caso pues tengamos disponibles de los proveedores, reuniendo los requisitos que he comentado anteriormente, pero, por supuesto, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque, directamente nosotros hemos tenido empresas que han contactado con nosotros. Oye, me han dicho que no es subvencionable porque lo compré hace un año. Claro, esto es un poco el proceso que comentaba anteriormente de ir organizándolo todo, dedicarle el tiempo que realmente se merece, organizar el proyecto con la suficiente antelación y presentarlo, ¿de acuerdo? Porque, la diferencia entre comprar un activo en diciembre o en enero, por ejemplo, puede ser directamente poder llevar a presentar una subvención en la que nos pueden dar unas cantidades bastante importantes, ¿de acuerdo? Otro de los puntos, pues, que es al final lo que he comentado también anteriormente y guarda una estrecha relación, es el estado actual, hacia dónde nos encaminamos, cuál va a ser definitivamente el estado a posteriori de la propia empresa una vez hagamos este tipo de inversiones, ¿de acuerdo? En ahorros, costes, a nivel medioambiental, por supuesto, qué tipo a nivel cualitativo de inversiones que vayamos a realizar, ¿de acuerdo? Y luego también otro de los puntos muy importantes, en este caso sería justificar el detalle de los presupuestos, relacionarlo con la documentación que se va a presentar luego, ¿de acuerdo? Y por supuesto justificarlo con los importes de la ayuda solicitada. Es decir, en este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid establece una serie de porcentajes en función de la ubicación de la empresa, del activo que se haya solicitado, de las características de la propia empresa, ¿de acuerdo? Habría que justificarlo, habría que detallar estrictamente cuáles van a ser la ayuda que se solicita, el por qué, en función de qué costes y en función de qué porcentaje, ¿de acuerdo? Hacer este trabajo para que luego la Administración, ya pueda únicamente dar el visto bueno a este documento y conceder la ayuda, que al final es el objetivo, por supuesto, de este tipo de documentos, que sea la base de este proyecto y que al final, insisto, que no quede ningún tipo de duda al respecto de lo que realmente de las inversiones que realmente va a ejecutar la empresa. Aquí, poniendo un poco en valor también la colaboración que tenéis desde AECIM, no solo en este tipo de ayudas que he comentado, Proyecto de Industria 4.0 que gestionamos del departamento, sino cualquier otro tipo de subvención que podéis necesitar por nuestra parte, sí que tenemos una dilatada experiencia y podremos ayudaros, no solo en cuanto a la revisión de la documentación, asesoramiento, que es un poco lo que también al hilo de lo que había comentado Vanessa, contáis con ese soporte y en este caso en concreto son unas ayudas que empezarán a partir de enero del 2022 y por eso incidir un poco en esa preparación de manera anticipada de los expedientes y en este caso para ir preparando toda la documentación ya desde el punto de vista mercantil, financiero, económico, de acuerdo, y por supuesto la memoria técnica del proyecto, así como la revisión de las características de los bienes que se van a adquirir y si se ajustan en este caso a las bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Una breve descripción de estas ayudas, pero lo he ido comentando también a lo largo de la presentación.
es que directamente, pues bueno, es para empresas del sector industrial que, bueno, que en este caso están encuadradas dentro de los sectores 10 al 32, ¿de acuerdo? Pero bueno, como comento, esto es un ejemplo que hemos utilizado para desarrollar o, bueno, en este caso exponer cómo debería de redactarse este tipo de documentos, pero bueno, que al fin y al cabo este tipo esta guía podría servir de acuerdo para cualquier otro tipo de ayuda sin perjuicio de hacer una revisión incido de nuevo en ello de las propias bases de la convocatoria. En concreto, estas ayudas, pues bueno, al final está también un poco relacionado con lo que había comentado mi compañera Vanessa de las ayudas que directamente pues que están actualmente disponibles. Estas hasta enero no se podrían solicitar, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final, para que veáis un poco, en este caso, lo que se podría llegar a subvencionar desde el punto de vista de la instalación de cualquier tipo de redes sociales, ciberseguridad, confianza digital, página web, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a gastos subvencionales, pues bueno, también menos la adquisición de terrenos, cualquier tipo de maquinaria o instalación que pudiéramos en este caso llegar a solicitar, siempre y cuando reúna estas características de 4.0 o bueno, o que que se entienda que pueda ser una máquina digitalizada con algún tipo de software que directamente nos vaya a dar este soporte y que nos encamine hacia lo que es la industria 4.0, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que he comentado y que habría que exponer en el último punto de la memoria técnica. Cada tipo de ayuda de subvención nos va a justificar qué tipo o nos va a cuantificar qué tipo en este caso, de porcentaje vamos a tener derecho a solicitar en función de las características de la empresa y de la ubicación de la misma. ¿De acuerdo? Pues en este tipo de subvenciones, pues por ejemplo, pues tenemos unos porcentajes en función de los gastos que realicemos, mayor porcentaje de subvención, en este caso los gastos de consultoría, y luego también pues en función de si la empresa es mediana o si la empresa es pequeña, pues habrá unos porcentajes u otros, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, de dónde esté ubicada, si la propia Comunidad de Madrid o en el corredor de Henares. Todo esto lo deberemos de justificar. Pero para ello tendremos que haber hecho una correcta descripción en el primer punto de la memoria técnica acerca de dónde está la empresa, de cuál es su objeto social, de cuáles son sus características, de por qué es una mediana empresa, número de trabajadores, ¿de acuerdo? Todo habría que relacionarlo, ¿de acuerdo? Desde el principio hasta el último punto que explicaríamos en la propia memoria. Bueno, estos son un poco las zonas que se consideran de mayor intensidad de ayuda de cara a este tipo de subvenciones, que también os lo he querido mostrar, porque bueno, luego surgen muchas dudas y al final son bastantes municipios, no se han incluido todos, pero bueno, para que pudierais también tenerlos en cuenta de cara a cualquier empresa que esté intentando organizar de cara o haciendo esta planificación de cara a enero del 2022, que lo tenga en cuenta. Oye, a lo mejor este tipo de subvenciones, pues bueno, se pueden ajustar a lo que tienen previsto adquirir y bueno, insisto, he querido incluirlo porque al final toda esta anticipación, corre a nuestro favor de cara a la presentación de este tipo de subvenciones, porque luego puede ser que nosotros presentemos la ayuda sin ir más lejos en el mes de febrero y ya directamente en el mes de febrero ya nos comuniquen que no hay fondos disponibles porque directamente ya se han presentado el suficiente número de expedientes en el primer mes desde que se han habilitado las subvenciones. ¿De acuerdo? Otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta. Disculpad. ¿Cómo lo voy a presentar? Pues bueno, hoy en día ya cualquier tipo de subvención, o la mayoría de ellas hay que presentarlas por la sede electrónica y para ello es fundamental, pues bueno, tener en este caso el certificado digital reconocido de la propia empresa, así como el apoderamiento que he comentado anteriormente, que la persona que lo va a realizar con ese certificado digital tenga esas facultades, luego habrá que acreditarlo. Y luego, pues por supuesto, también estar dado de alta en este tipo de nuevos sistemas que tenemos en la actualidad. Lo comento porque también hemos tenido situaciones en las que a la hora de presentar toda la documentación hemos dado cuenta que la empresa no tenía ni el certificado digital o lo tenía directamente que le había caducado o no estaba de alta en el sistema de notificaciones de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Esto entraría un poco en todo ese proceso previo y organizativo que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar las subvenciones, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso sería pues a grandes rasgos la presentación y un poco la guía que debemos de seguir de cara a la redacción de cualquier tipo de documento de estas características acerca del proyecto. Os dejo mis datos de contacto directamente por si queréis trasladarme cualquier duda o consulta que surja a nivel particular. Facilitaremos, por supuesto, también las diapositivas y bueno, para que si queréis directamente pues contactar de una manera más particular o que incluso más adelante, en los próximos meses, pues bueno, tengáis cualquier cuestión, podéis escribirme sin ningún tipo de inconveniente y bueno, y por supuesto encantados de poder resolver todas vuestras dudas y consultas.
Voy leyendo las consultas del chat, que bueno, que si no me equivoco no son pocas. A ver. No sé cuál es la última que teníamos. Vale, sí. Vale, pregunta Gloria si en este caso si Pinto no se encuentra dentro de la zona del sur. Sí, en este caso sí que se entraría dentro de lo que es bueno, la zona del sur metropolitano, ¿de acuerdo? Pero al final la propia Comunidad de Madrid fue bastante estricta a la hora de considerar este tipo de municipios y en qué zonas estarían dentro de lo que ellos consideran el corredor del Henares y submetropolitano, y en este caso, pues bueno, no está incluido dentro del listado facilitado por la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? También desconocemos los criterios que en su momento utilizaron para poder llevar a cabo este tipo de estos criterios, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, os facilitaremos la presentación para que podáis tener en cuenta cuáles son directamente los municipios en los que directamente podrían encuadrar ese tipo de ayudas, para que lo consultéis y a nivel particular podemos verlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pregunta Agustín también si un centro de trabajo hace referencia a una fábrica, instalación productiva, también puede ser solamente oficinas. Bueno, en este caso pues pueden ser también oficinas, por supuesto. Si nosotros vamos a adquirir, en este caso para nuestras oficinas, pues pongamos y en este caso podría ser una impresora último modelo que lleva un tratamiento industrial, pongamos cualquier tipo de bien. Yo ya no, me esperaría cualquier cosa, porque hemos visto de todo, podríamos pues, perfectamente justificarlo. Insisto, siempre y cuando reunamos los requisitos para ser considerado beneficiarios. De acuerdo, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, ver si la empresa reúne esas condiciones, y luego si los activos que vamos a comprar reúnen estas condiciones. Carmen, la próxima convocatoria está prevista para el mes de enero del 2022, ¿de acuerdo? Que es cuando pueden solicitarse este tipo de ayudas. En un principio estaban previstas para que directamente se concedieran hasta el año 2020, pero sí que es verdad que el año pasado, pues bueno, la Comunidad de Madrid notificó que se prorrogarían durante 3 años más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una alegría para todas las empresas que al final lo han solicitado, porque, bueno, insisto, son importes bastante elevados, teniendo en cuenta los activos que se pueden llegar a adquirir, ¿de acuerdo? Pregunta Julián si el proyecto se quedaría pendiente de ejecutar hasta que no dé la subvención, o hay que iniciarlo y abonarlo por parte de la empresa. No, en este caso, y esto sí que es verdad que la mayoría de subvenciones lo suelen solicitar, y a su vez es para justificar el efecto incentivador que he comentado anteriormente, habría que tenerlo correctamente abonado y ejecutado, en este caso las ayudas 4.0, antes del 20 de septiembre del 2022, para la próxima convocatoria. ¿De acuerdo? Teníamos desde enero. Podremos ir organizando, por supuesto, todos los presupuestos con carácter previo, pero a la hora que presentemos las subvenciones en el mes de enero, pongámonos, por ejemplo, tendríamos hasta el mes de septiembre, hasta mediados del mes de septiembre, hasta el 20, para hacer los pagos y luego ya para hacer la propia instalación de la maquinaria, ¿de acuerdo? Esto sí que es verdad que desde mi punto de vista, es un periodo corto de tiempo, sobre todo pues teniendo en cuenta pues que para el sector en el que muchos de los asociados pues se encuentran, el sector industrial, son maquineras pues de unas envergaduras, la verdad que bastante importantes, que incluso llevan meses en la instalación de las mismas en las fábricas, y a veces estos tiempos no les terminan de encajar. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, por supuesto, y aquí volvemos un poco a esta organización previa de cara a la solicitud de ayudas, ¿de acuerdo? Ver un poco los tiempos en los que nos vamos a encontrar, si va a ser viable o no tener la máquina instalada para el mes de septiembre, a más tardar para tenerla instalada, que no para hacer los pagos en el mes de octubre. Pero bueno, también tenemos que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que luego no la tengamos instalada y la Comunidad de Madrid venga a hacer una visita a las instalaciones y directamente, pues bueno, tengan luego que denegar la subvención, cuando ya tenemos directamente esa previa concesión, ¿de acuerdo? Pero hay que cumplir los requisitos desde el principio hasta el final. Vale. Bueno, pregunta Andrés Cámara, pero bueno, esto, Vanessa, no sé si dice que si la cartelería digital le podría entrar dentro del programa Toolkit. Víctor, el programa en este caso todavía no ha salido de la convocatoria, como comentó Ramón, entonces no se saben los detalles exactos. Ayer en el lanzamiento de la oficina tuvimos la invitación del director de Economía Digital de Red.es, que nos comunicó que estaba previsto para el último trimestre de 2021. Ahí conoceremos los detalles. Explicó que sería durante varios años, que en un principio pues se enfocaría más a pymes de menos de 50 empleados, luego mayores, etcétera. Pero bueno, eso no lo vamos a poder saber hasta que no tengamos la convocatoria publicada. Vale, perfecto.
Luego, bueno, hay otras dos preguntas también para, bueno, esta pregunta también en referencia al programa de Digital Toolkit. A ver. Bueno, al final. Bueno, el alcance lo mismo del programa Digital Toolkit. Sí, van a incluir sistemas ERP previsiblemente. Como hemos dicho siempre, hasta que no tengamos la convocatoria no lo sabemos. Lo que ha dicho siempre el ejecutivo y los responsables, en este caso de Red.es, de este programa, es que irá orientado a comercio electrónico, ciberseguridad y gestión empresarial. Comercio electrónico, pues desde páginas web, redes sociales, todo lo que podamos buscar en ese sentido. Gestión empresarial, ERP, CRM, sistemas de gestión de proyectos, incluso de recursos humanos, etcétera. Y ciberseguridad, bueno, pues se va a sacar aparte de un programa especial para ciberseguridad, también irá algún programa, pues estilo pues antivirus o algo un poco más complejo como un firewall y demás, pero bueno, tampoco nos vamos a meter un poco a hablar de esto. Y el porcentaje subvencionable no lo sabemos todavía. Se espera que con 3.000 millones de euros se alcance a entre 1 y 1,5 millones de pymes. Eso nos da un presupuesto medio de 2.000, 3.000 euros, que supongo que pueda ser mayor en algún tipo de proyectos. Supongo que esto lo estuvimos comentando el otro día Vanessa y yo, que podía ser entre un 20 y un 40%, pero bueno, es todo especular, no sabemos exactamente sobre ello. Luego, A lo mejor esto para ti. Bueno, me gusta. Pregunta Agustín qué diferencia hay entre los servicios de AECIM y los que proporcionan empresas especializadas. Bueno, al final tenéis que tener en cuenta que, bueno, sobre todo la mayoría de las empresas que imagino que estéis conectados, sois asociados de AECIM. Eso al final pues, os proporciona un valor añadido, no solo en cuanto al propio servicio, sino también, bueno, en cuanto a la experiencia que podemos tener en el sector a la hora de, bueno, de la preparación de la documentación y del servicio, por supuesto, y luego también, bueno, también de cara a la parte técnica, ¿de acuerdo? Conocemos ya por esa experiencia, pues bueno, cómo podríamos encuadrar este tipo de documentos y la gestión de los expedientes, ¿de acuerdo? Pero insisto, hay una parte previa, que es esta organización, que cada empresa debe tener en cuenta, ver un poco, pues bueno, si realmente necesita estos activos y hacer ese plan, ese itinerario para efectivamente luego poder solicitar la subvención, pues cuanto antes, porque al final eso va a marcar, bueno, va a suponer prácticamente el devenir de que efectivamente pues nos la puedan conceder o no. El año pasado, sin ir más lejos, recibimos bastantes proyectos que sí que efectivamente nos notificaban que eran considerados subvencionables, pero que luego a su vez nos decían que claro, que no habían entrado dentro del plazo para la solicitud de ayuda. Bueno, no dentro del plazo, sino que directamente cuando lo habían presentado, que directamente que no había ya fondos presupuestarios. Eso al final tenemos que ir preparando la documentación antes de que tengamos este tipo de la convocatoria abierta, sin ir más lejos. Para este tipo de ayudas, las que ya conocemos las bases, ¿de acuerdo? Para otras no, para otras, como bien ha dicho Víctor, pues tenemos que estar un poco a la espera de la propia convocatoria. Luego también, ya creo que ya era la última, Isabel decía que la obligación de pedir 3 ofertas a partir de 15.000 euros es el mismo criterio para todas las subvenciones o para digitales. En principio sería para todas las subvenciones, de acuerdo, Isabel, porque al final es una modificación de la ley de contrato del sector público que así lo estableció. Pero insisto, en el caso de que se solicita, aparecerán las bases de la propia convocatoria, ¿de acuerdo? También depende de los activos, en este caso de los servicios que se vayan a solicitar. Sí, los proyectos, dice Julián Rodríguez, los proyectos tienen que tener una cuantía mínima. No, en este caso es para la presentación de las ofertas, ¿de acuerdo? Para las ayudas 4.0, la adquisición de activos como mínimo tiene que ser de 40.000 euros, ¿de acuerdo? En el caso para adquisición de activos, no para proyectos de consultoría. Y en este caso, el tramo de los 15.000 euros sería para presentar 3 ofertas. Si es menos de 15.000 euros, podríamos presentar directamente una oferta directamente del bien en cuestión, ¿de acuerdo? Con independencia de que luego, pues bueno, el proyecto pues alcance esos 40.000 euros. ¿De acuerdo? Y no sé si hay alguna duda, cuestión más, pero bueno, insisto, tenéis mi correo electrónico facilitado en la presentación que os facilitaremos a la mayor brevedad, fiscal3@ecim.org, y bueno, si queréis plantear cualquier consulta a nivel particular hoy, mañana o dentro de unos meses, pues bueno, lo tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, nada, procederíamos a finalizar este evento. Muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya sido de ayuda y utilidad. Y como decía Ramón, estamos disponibles a través del teléfono de
Team, de nuestros correos electrónicos y estamos aquí para ayudaros en todo lo que podamos, ¿vale?